Energético. Estamos con Héctor Beltrán y Gonzalo Sandoval, expertos del sector eléctrico y próximos a dar un curso de código de red. Muy bien, estimados Héctor y Gonzalo, pues si pudiéramos hablar un poco sobre, ahorita si puedes decirme algo sobre el código de red, estimado Héctor. Buenos días, Pedro. Buen día a todos los amigos de Factor Energético. El código de red es un instrumento de regulación técnica emitido por la CRE que sigue vigente. Aún más de 5 años que ya ha pasado desde su publicación, es un tema que se sigue revisando, puesto que aborda pues un aspecto tan importante como es la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Es común escuchar discusiones hoy en día sobre generadores que están poniendo retos importantes en el sistema, generadores renovables, las líneas de transmisión, los esquemas de protección, y todo esto llega incluso hasta nivel de cargas, aquellos usuarios que usan la infraestructura del sistema eléctrico para consumir energía, y pues el código de red se sigue manteniendo como un tema vigente, y ahora en el contexto de una reforma constitucional en materia eléctrica, creo que vale la pena poder revisarlo y entender cuáles serían los posibles cambios que pudieran surgir, pero el código de red sigue siendo un instrumento importante. Es relevante poder conocerlo y, mejor que nada, pues entenderlo y cumplir con él. A ver, lo que me quieres decir es que ahorita el código de red se ha puesto foco en los generadores, incluso generadores de energías renovables por la intermitencia. Pero lo que me estás diciendo es que el foco puede cambiar hacia los centros de carga. Estamos hablando a los usuarios de electricidad. Sí, ahorita la gran discusión ha estado por aquellos generadores, en el sentido de que pues los cambios que se quieren hacer en la industria eléctrica principalmente se basa en quiénes entregan energía, cómo se compra esa energía y cómo se despacha esa energía. Hay que recordar, estimados amigos, que el sistema eléctrico nacional no solamente es el sector de generación, también tiene pues transformación, transmisión, distribución e incluso el consumo, que llega hasta el otro lado de la cadena de suministro, que somos los centros de carga. El código de red aplica para usuarios del sistema que están conectados en media y alta tensión. Y una discusión sobre confiabilidad no solamente sería generadores o incluso generadores renovables variables, o más allá, generadores renovables variables privados. Es máquinas o dispositivos, sistemas que estén conectados a la red, y en este contexto pues caen los centros de carga. Yo estimo que si hablamos de confiabilidad y las autoridades quieren hablar de confiabilidad, de un momento a otro la discusión puede centrarse en los centros de carga. Puede centrarse en distribución, en transmisión, por supuesto, pero los centros de carga es la parte del sistema que interactúa con los privados, así como lo hacen los generadores también con los privados en el centro de consumo. Grandes usuarios, pues que ahorita con la propuesta de reforma, pues se estima que también deben de cumplir con su parte para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. ¿Y dónde están los requerimientos que deben de cumplir? Es precisamente en el código de red, pero como lo dices, Pedro, no sería una sorpresa que de repente ahora la discusión del cumplimiento, las leyes, la exigencia, la vigilancia, se volcara a los centros de carga y ya no solo a los generadores, incluso de la tecnología que sean renovables, privados, públicos, etcétera, sino que se volcara también a los centros de carga. Muy bien. Muy bien, estimado Gonzalo, un primer comentario, por favor, sobre la situación actual del código de red. Bueno, mira, actualmente el código de red tiene pues un pequeño grado de cumplimiento comparado con toda la base de usuarios del sistema eléctrico nacional, y pues definitivamente todavía faltan muchas empresas que realizan su tarea para efectos de lograr el cumplimiento del código. Pero pues para esto se requiere una asesoría, pues no solamente específica, una asesoría adecuada para verificar que el cumplimiento se esté alcanzando, pero bajo lo que el código de red pide de manera específica, porque se han detectado muchos errores al momento de
hacer las evaluaciones de cumplimiento. Bueno, comentabas también que decías que se estaban cayendo en errores en el cumplimiento. Si pudiéramos comentar algunos de los errores, no sé si le podríamos llamar comunes, pero bueno, algunos de los errores en los que están cayendo en los centros de carga o los generadores en el cumplimiento de código de red, si podemos identificar algunos. Mira, los errores, curiosamente, son una práctica ya muy arraigada en la industria, porque estos en su mayoría datan incluso de la época previa al código de red, en la época en que se emitió la recomendación SFE L4045, la cual pues te pedía evaluar los niveles de distorsión armónica en corriente y el desbalance de corriente, así como el flicker, en lo que el documento llama el punto de acometida. Y el punto de acometida es lo que actualmente el código de red llama el punto de conexión. Pero en muchos casos, pues por desconocimiento o porque el suministrador se niega a dar el acceso al punto de conexión o incluso por comodidad, pues las mediciones se realizan en el lado de baja tensión para los centros que se conectan en media o en el lado de media tensión para los centros de carga que están conectados en alta tensión, siempre y cuando tengan medición en media tensión. Y pues, el asunto es que si tú consultas los documentos de referencia, sobre todo el estándar 519 del IEEE, se menciona muy claramente que los límites establecidos en dicho estándar no son aplicables al interior de instalaciones, ni son aplicables para evaluar equipos individuales. Entonces, ese es uno de los problemas desde que se ha venido encontrando. Otro de los problemas es que, por ejemplo, en cuanto a la distorsión armónica de corriente, en realidad lo que pide el código de red es la distorsión armónica total en demanda, pero hay una figura de mérito muy parecida que es distorsión armónica total en corriente, las cuales pueden variar sus resultados en función de las condiciones de carga. Entonces, cuando evalúas la distorsión armónica total en corriente, pues pueden ocurrir falsos positivos por que el centro de carga está operando en condiciones de carga muy baja. Y lo mismo sucede para el desbalance. Entonces, por ese motivo es por el cual pues, se han venido cometiendo algunos errores en cuanto a la evaluación del mismo y son prácticas que de alguna forma u otra pues, se deben de erradicar. Muy bien, estimado Gonzalo. Bueno, pues sin duda que hay que ponerle mucha atención y a veces también tiene que ver con el asesor con el que te acercas, que de alguna manera no conoce a fondo el marco legal o no tiene el conocimiento de alguna manera técnico para poder de alguna manera dar la asesoría completa y real, ¿verdad? Muy bien, estimado Héctor. Y bueno, pues comentaba Gonzalo que tú de alguna manera pudieras saber, ahorita más o menos en qué, digo, yo sé que tú tampoco tienes la cifra, ya no estás en la CRE, pero bueno, ¿cómo has visto, cómo anda el cumplimiento en el código de red actualmente? Pues mira, yo creo que sigue presentando grandes áreas de oportunidad. Si bien las cifras oficiales, pues las tiene la CRE, ¿no? De ellos se podrían decir específicamente cuántos centros de carga en general han presentado sus planes de trabajo en media tensión, cuántos en alta tensión, etcétera. Pero yo podría decir que existe todavía una gran área de oportunidad con respecto a la presentación de planes de trabajo. Muchas personas me han preguntado, oye, pero es que los planes de trabajo se esperaban hace 2 años, en el 2019, un periodo que se dio. Y yo les comento, pues mira, siempre estás a tiempo para poder corregir, siempre estás a tiempo para poder cumplir con lo que te toca desde la regulación técnica y a lo cual estás obligado. E incluso es como prepararse para cuando a alguien le toque una revisión de código de red
Si bien puede haber estas revisiones para, insisto, para generadores, transportistas y distribuidores, pues los centros de carga no se escaparían de esas acciones de vigilancia. Y que pues un centro de carga entre en ese proceso de dar explicaciones de qué ha hecho con respecto al código de red es muy distinto que digas, pues es 2021 y no he hecho nada y no he entregado ni un plan de trabajo. A decir, bueno, sé que ya vinieron en 2021, sé que lo tienen que cumplir, pero miren, ya estoy haciendo esto, ya tengo un plan de trabajo, ya estoy identificando mis necesidades y las estoy corrigiendo. Un punto muy valioso que tú señalabas, estimado Pedro, es acercarse a alguien que sabe, pero también yo creo que existe cierta responsabilidad de los centros de carga o de los sujetos obligados para comprender un poquito más qué es lo que tienen que cumplir. Yo reconozco que hay muchos expertos allá afuera de código de red que saben muy bien las razones, los requerimientos, los fundamentos del código, pero siguen existiendo pues algunas áreas en las que se puede mejorar, como la que mencionaba Gonzalo, de decir qué medir y en dónde medir. Y si me apresuro también un poquito es con qué medirlo, ¿no? Porque pueden utilizarse analizadores de redes que no tienen las características que pide el código de red, o si lo tienen, lo pusieron en un lugar que no era y midieron cosas que no son. O, ok, son las características adecuadas del sistema que analiza, lo pusieron bien en el punto de conexión y midieron las variables, pero lo hicieron en condiciones que no refleja su comportamiento real, por ejemplo, en condiciones de baja carga, ¿no? Lo hicieron un fin de semana, lo hicieron durante 2 días, durante un día, y eso está en función del tipo de proceso que cada centro de carga tiene. Así que, pues si alguien se acerca y dice, yo tengo una solución de código de red, esa solución no es un copy-paste para que nos entiendan nuestros amigos. Algo que le funcionó a Gonzalo, no necesariamente le funciona a Héctor o le funciona a Pedro. Es como cuando uno va al doctor, ¿no? Te tienen que hacer estudios y te tienen que hacer un tratamiento específico, un traje a la medida para las oportunidades que tú tienes de mejora. Y precisamente lo que buscamos con este curso es repasar cuáles son los errores o las áreas de oportunidad más comunes que se presentan cuando se trabaja en el cumplimiento del código de red. No estamos diciendo que seamos los únicos que sabemos, hay muchas personas que allá afuera pueden asesorar, pero yo invitaría también a nuestros amigos que nos escuchan a que pues a través de este curso ustedes se pueden dar más, pueden tener más idea de qué pedirle a alguien que los va a asesorar. O sea, tampoco entremos a ciegas ni entremos con una confianza absoluta. Lleguen y cuestionen a quien nos quiera ayudar. ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Qué vas a medir? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Qué vas a entregar? Y algo muy importante, oye, ¿conoces las formas de cómo interactuar con la autoridad? ¿Conoces sus formatos? ¿Conoces sus guías? ¿Conoces sus tiempos? Porque no todo es medir ni Claro, procesar. claro. También hay que tratarlo y entregarlo a la comisión para que pues se aseguren de que efectivamente están cumpliendo con esta obligación. Sí, pues aquí aplica la máxima, ¿no? Lo barato sale caro. A veces por ahorrarse unos pesos sale caro. Para empezar, pues no cumples con el código de red, ¿no? Es una normativa. Pero además, no eres beneficiario de todos los beneficios que puedes obtener a la hora de cumplir con el código de red, ¿no? Sin duda que hay varios beneficios ahí en ese sentido, estimado Héctor. Estimado Gonzalo, comentabas puede haber errores en los reportes, puede haber errores a la hora de cumplir. Una persona que tiene errores en el cumplimiento, que se descubre que tiene errores por omisión, por error o por lo que sea, ¿causa alguna multa? ¿La puede salvar? ¿Esto cómo se maneja? Si pudiéramos decir algo al respecto, estimado Gonzalo. Bueno, mira, lo que pasa es que eso depende de cómo impacte el error en el cumplimiento, porque si el error impacta de manera negativa, es decir, que hace que no cumplas ante la evaluación que te haga la CRE o que te pudiera hacer, por ejemplo, el SENACE, entonces, pues sí, pues pudieras ser acreedor a algún tipo de sanción. Pero pues aquí depende mucho de la manera en la que te impacte el, el error. Es decir, habría que tomar en cuenta, pues en un momento dado, al momento de que presentas un incumplimiento, pues habrá que evaluar, pues,
qué tanto te excedes digamos que de los límites y durante cuánto tiempo, que son los dos factores típicamente críticos, la magnitud y el tiempo. Y entonces, pues en virtud de eso, pues es probable que venga la sanción. Sí. Sí, digo, un poco lo que decía Héctor, ¿no? Bueno, si voy y te quiero revisar y bueno, no tienes ni el plan, no has presentado el plan, bueno, pues sabes que ahí no hay ni cómo ayudarte, ¿no? Digo, pero sin duda ya presentó un plan o de alguna manera, ¿eso hay alguna manera como de irlo en el horizonte, como irlo trazando, estimado Gonzalo? Eh, pues mira, de hecho, considero yo que sí. Okay. Sí, sí, definitivamente se pueden tomar, eh, digamos que, previsiones para evitar ese tipo de Okay. situaciones. Pero, mira, aquí hay una cuestión muy importante y es retomando un poquito lo que comentaba Héctor hace un momento, que definitivamente afuera, pues hay mucha gente que conoce acerca del código de red, pero pues mira, nuestro objetivo principal, así como lo plantea Héctor, es sobre todo para los usuarios en los centros de carga, pues, que sepan exactamente qué les están evaluando y cómo se los están evaluando. Y pues mira, otro de los problemas típicos que, por ejemplo, que se ha encontrado es la cuestión de que en muchas ocasiones se hacen las mediciones en el lado secundario del transformador y estas se proyectan al lado primario y no bajo cualquier condición tú puedes hacer ese tipo de proyección. ¿Por qué? Pues porque eso depende del índice medio de carga de la transformación que tú tengas. Y pues aquí algo muy curioso es que hay algunas variables que entre más alto sea el índice de carga, pues mejor se proyectan del secundario al primario, pero hay otras variables que entre más alto sea el índice de carga, peor se proyectan del secundario al primario. Y también ocurre en sentido contrario, es decir, cuando tu índice de carga es muy bajo, pues hay variables que se proyectan muy bien digamos que del primario al secundario, pero hay otras variables que se proyectan muy mal del secundario al primario, ¿por qué? Pues porque difieren mucho. Entonces, son algunos de los aspectos que vamos a tocar en el curso, pues para que la gente, pues sobre todo los usuarios de los centros de carga, pues estén al tanto de este tipo de situaciones y que ellos pues puedan tomar precisamente previsiones para evitar alguna situación de alguna sanción que pues, pudiera llamarse inesperada por pensar que se está en cumplimiento cuando a lo mejor no se cumple. Así es. Sí, sin duda. Sí, yo creo que finalmente el tomar este curso sin duda va a ayudar, va a servir de guía. Si hay algunas dudas, bueno, pues ustedes ayudarán a resolver estas dudas, estas situaciones que de alguna manera van a ayudar a dar luz. Estimado Héctor, pues digamos, comentabas, todo depende de la empresa. Digamos, ¿hay algunos sectores más apremiantes que otros en este sentido, estimado Héctor? Pues mira, yo creo que esa pregunta tiene diversas variables que considerar, ¿no? ¿Quién apremia más? Si yo fuera el operador del sistema, te diría que los más grandes son los que, si fallan, pueden provocar un impacto más grande en temas de Ok, confiabilidad. Pero si tú me preguntas a mí, empresario, que tengo mi taller o que tengo mi industria o tengo mi empresa, pues para mí es apremiante porque sé que en algún momento me pueden revisar y si no estoy en cumplimiento, pues puede pues tener consecuencias negativas, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de estructura del sistema, de seguridad, de continuidad en el servicio, lo más apremiante son los más grandes, los usuarios que consumen más energía y estos son, pues, claramente visibles a través de los sistemas de medición del SENACE. Esos serían, digamos, los apremiantes por parte de los que operan la infraestructura. Y aquellos de los apremiantes por cumplir con el código de red, muchas personas dicen, pues, está en función de la sanción que me toque, ¿no? Y cuando sí, vamos a revisar las sanciones, pues nuevamente nos encontramos con ese porcentaje que pues espanta a muchos, del 2 al 10% del ingreso bruto del infractor, y yo he sabido pues que cada quien hace sus cuentas, ¿no? Ese porcentaje para mí significa X millones de pesos o tantos miles de pesos, etcétera.
Y yo quisiera retomar un poquito este tema de lo que mencionaba Gonzalo. ¿Qué es importante o qué es apremiante? También depende mucho de la cuestión en que cada centro de carga esté. Así como hay errores que te hacen no cumplir, yo también diría que hay errores que te hacen cumplir de más. Y Ok. eso ante el usuario, bueno, ante la CRE y el SENACE te dice, bueno, perfecto, ¿no? Está bien. Yo solamente te pedía que tuvieras un bocho, pero si compraste un Ferrari, pues está bien, que mejor. Pero cuando eso se lo tratas de explicar al gerente de la empresa o al consejo de administración pues de esa gran firma que pagó de más o que cumplió de más, pues sí, tiene la palomita, pero a lo mejor está cumpliendo con cosas que ni siquiera le tocaban o que por haberlo medido mal, dimensionaron o diseñaron de más algunos equipos que en algunos casos no son baratos. El clásico ejemplo, estimado Pedro, estimados amigos, es el centro de carga en media tensión, que se deja asesorar y le dicen que tiene que cumplir con variables de factor de potencia 5 minutal, y pues la verdad es que no, pero como se tiene un desconocimiento, estos centros de carga invierten gran cantidad de dinero en cumplir algo que no les toca, y pues tendrán algún beneficio en cuestión tarifaria por buen factor de potencia y se agradece, pero tal vez no era necesario ese nivel de inversión, puesto que no se lo estaba exigiendo la regulación vigente. Entonces es un error también, pero en el otro lado de la cancha. Un error que te hizo cumplir de más, y ya quiero ver a las personas que tienen que explicarle al jefe o a los dueños que gastaron 1 millón de pesos, 2 millones de pesos o 100,000 pesos, la cantidad que sea, ¿no? Cuando en realidad no se tuvo que haber gastado porque no se entendieron bien los requerimientos a los que se estaban obligados, ¿no? Bueno, lo que pasa que aquí es muy importante, ¿eh? En empresas y en los negocios, digo, los pesos son los pesos. La inversión es la inversión. Digo, y si no vas a tener un beneficio, digo, independiente de que vayas a cumplir con una norma, si tú no obtienes un beneficio, pues sin duda que pues no tiene sentido meterle dinero a algo que no te va a dejar una tasa interna de retorno, que finalmente son los negocios, ¿no? Todos, una cosa es cumplir con la norma, como dices tú, ajustarse a la norma, y otra cosa es meterle dinero en donde no te va a dejar una tasa interna de retorno, que creo que ahí es donde está la clave. Pues, estimado Gonzalo, pues ahora sí que para ir cerrando el tema, si tienes un último comentario al respecto de los cumplimientos de códigos de red, estos errores comunes en los que caen las empresas grandes, medianas, que de alguna manera que tienen que cumplir con esta normatividad. Mira, Héctor acaba de comentar algo muy importante que viene precisamente a colación con lo que también tocabas de preguntar, que es cuando se presenta el sobrecumplimiento. Y esto ocurre con mucha frecuencia con centros de carga, precisamente en media tensión, porque cuando las evalúan en baja tensión, pues resulta que el grado de cumplimiento aumenta, o el grado de exigencia aumenta. ¿Por qué? Pues porque si tú observas las tablas del código de red, los centros de carga en media tensión, junto con los niveles de tensión que llegan hasta la baja tensión, están en la misma tabla. Entonces, cuando pasan la medición de media tensión a baja tensión, el grado de exigencia aumenta y, pues, en términos de eso, se le hacen recomendaciones al centro de carga, y el problema principal, pues, es que la solución tiende a estar digamos que sobredimensionada, o tiende a ser mayor de lo que realmente sería necesario, porque en el punto de conexión, pues el grado de exigencia no es tan alto. Claro que, bueno, eso pues es benéfico para el centro de carga, pero hay que ver a qué costo. Y es lo que precisamente a que se acaba de comentar. Puede ser que la solución tarde pues mucho más tiempo en pagarse, y en realidad pues no era necesario una solución pues, de esa magnitud. Entonces, esa es una de las cuestiones muy importantes que queremos abordar en el curso, precisamente pues, comentar acerca de esas situaciones y esos errores que típicamente se suelen
cometer y que también en algunos otros casos, por ejemplo, pues como comentamos anteriormente, cuando haces la proyección de baja tensión a media tensión, pues no es así nada más llevarme las magnitudes de baja y escalarlas a media tensión, porque como ya se comentó, hay algunos factores que intervienen como el índice medio de carga del transformador y hay algunas variables que incluso son independientes al índice medio de carga del transformador y que hacen que lo que tú ves en baja tensión no sea idéntico a lo que tú ves en alta. Entonces, pues son situaciones que vamos a abordar en el curso y que creo que conviene que todo usuario de centro de carga pues, esté enterado de esto, pues para que sepa muy bien qué es lo que le están evaluando. Pues sí, sin duda que el curso va a ayudar a darle claridad en los objetivos. Estimado Héctor, pues también para cerrar, pues se está trabajando ya en el código de red 2.0. Tenemos en proceso una reforma energética, eléctrica, bueno, pero bueno, para lo que nos interesa, pues eléctrica. Entonces, todavía no sabemos realmente qué alcance va a tener, no sabemos cómo va a quedar. El código de red 2.0 también está en proceso, también no sabemos qué trae. Pero bueno, ustedes van a hacer una actualización en este curso hasta lo que hay. Y bueno, no se puede hablar del futuro mientras no sepamos en qué va a quedar, ¿verdad? Sin duda. Pero sin duda va a ser una actualización en temas de código de red. Sí, así es. Yo en algún momento tuve la oportunidad de platicar esto contigo, estimado Pedro, ¿Sí? y hablábamos sobre el código de red 2.0, que pues ya lleva mucho tiempo pues elaborándose, actualizándose, y digamos, el corte del día se puede checar en las páginas de la CONAMER con respecto a cómo va la atención de comentarios. Yo escuchaba pues a otros grandes expertos de código de red y coincido con ellos que pues mencionaban que pudiera estar listo tal vez a finales de este año el código de red o el primer trimestre del 2022. Y sin duda, cuando platicamos ese tema en el contexto de una reforma constitucional o iniciativa de reforma que se ha presentado en materia eléctrica, el texto que analizamos en aquel momento, estimado Pedro, pues creo que coincidíamos que planteaba más preguntas que lo que daba respuestas. En ese escenario, nosotros en el curso vamos a hacer una actualización y si nos permiten, vamos a pues figurar posibles escenarios en el sentido de qué podría pasar con el código de red, en el entendido de lo que dice la iniciativa de decreto. La CRE y el SENACE desaparecen en la forma en que las conocemos actualmente. Las funciones y la estructura de la CRE son absorbidas por la Secretaría de Energía y el SENACE se reintegra a la Comisión Federal de Electricidad. Jurídicamente, ¿qué efectos tiene con la regulación ya emitida por la CRE? Desaparece toda la regulación, entre ese paquete de documentos, el código de red, o qué es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos pues a la vista, y hay que observar las noticias recientes de pues una administración que pretende tener un control más estricto sobre la industria eléctrica, desde generadores, transportistas, centros de carga. ¿Ustedes qué se imaginan que pudiera pasar con el código de red? Y si nos lo permiten, con la experiencia que tiene tanto Gonzalo como un servidor, vamos a elaborar a mucha más profundidad posibles escenarios en el código de red, en el entendido, lo que es el contexto que estamos viviendo en la industria eléctrica, lo que dice la iniciativa de decreto y el estado que guardaría el avance de cumplimiento de aquellos que han iniciado algo y qué podría pasar también con aquellos pues, que no han iniciado nada, ¿no? Entonces, creo que en este contexto es importante este curso. Vamos a dar una actualización, lo que se conoce hasta el día de hoy, no solo con la modificación del código red 2.0, pero varias combinaciones, ¿no? Código de red actual si se implementa la reforma, código de red 2.0 si se implementa la reforma en estas variables, en estos sentidos, siempre pues diciendo que estamos entrando a un terreno en el que pues todavía no hay nada escrito, pero por lo que hemos visto, por las figuras legales que existen y por lo que se quiere lograr, creo que sí podemos identificar con mucha mayor precisión los escenarios más posibles. Así es. Pues muy bien, estuvimos con Gonzalo Sandoval Rodríguez, experto en calidad de energía, filtrado y mitigación de armónicas, compensación de potencia reactiva y criterios medibles del código de red. Con Héctor Beltrán,
que fungió como principal responsable del desarrollo del Código de Red vigente y secretario técnico del Comité Consultivo de Confiabilidad de la CRE. Y bueno, son los instructores del código, del curso, perdón, Aspectos Regulatorios Técnicos y Legales del Código de Red. Curso que se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de noviembre de 2021. Si necesitan información, por favor, escriban un correo a ventan-cursos@outlook.com. Muy bien, estimado Héctor, estimado Gonzalo, pues les agradezco mucho la atención.